Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo streaming de Academia de Videojuegos. Hola, Estamos Omeguis, ¿qué tal? finalizando nuestra primera semana de Buenos Hábitos. Nos queda una más por delante. Ok, Y hoy tenemos dos expertos para tratar un tema muy picante que es toxicidad y ansiedad. Antes de bueno, presentarlos, les voy a recordar, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Está el Instagram de BA Joven y también el Instagram de Deva, que es Deva Sports Arg, así se los deletreo bien para que lo entiendan. Y la semana que viene tenemos también 3 streamings de lo que es Buenos Hábitos, así que estén atentos a eso. Sin dar más vueltas, mi nombre es Omeguis y hoy voy a presentar a Julián, nuestro psicólogo, y Jeremías, nuestro experto en comunicación. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas, Omeis, ¿cómo andás? Arranco yo que me nombraste primero, así ya tomo la palabra. Bueno, sí, como vos decías, mi nombre es Julián de Muria, soy licenciado en Psicología, trabajando ya en el ambiente de eSports hace un tiempito, teniendo una trayectoria linda por el momento y creciendo bastante, ya con Deva hace un tiempito también. Y bueno, la semana pasada estuvimos charlando de lo que era la salida laboral en eSports, así que quizás ya pudieron ver o pueden ver esa charla que también quedó grabada, así como queda grabado todo el contenido hermoso que está haciendo la Academia de Videojuegos, que realmente es un espacio muy, pero muy lindo. Y bueno, Jere, todo tuyo. Bueno, gracias Juli. Omeguis, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Estudiante avanzado, a punto de recibirme en comunicación social y más que nada aficionado al área de los videojuegos, no tanto experto diría en los esports, pero sí muy aficionado a todo lo que está relacionado con su mundo, con lo que tiene que ver con la profesionalidad de esto, que poco a poco se va poniendo en marcha, sobre todo en nuestro país, acá en Argentina, que va encarando y pinta lindo para futuro. Excelente. Bueno, para arrancar con nuestra charla de hoy, quisiera que, no sé quién de los dos me quiere contar para que definamos, ¿no? Para todos los que están viendo, ¿qué es toxicidad y ansiedad? ¿Qué sería cada uno de estos términos? Jere, ¿querés arrancar con la parte de toxicidad que te involucra un poco más en cuanto a lo que es lo comunicacional? ¿Te claro. estás diciendo tóxico? Por favor. Vamos con Lo que más toxicidad. conoces. ¿Qué es toxicidad? A ver. Mira, bueno, cuando vos tenés una pareja que... No, mentira, por ese lado no. No, Pero sí. Dentro de lo que es el mundo... No, pero sí, usted me pero entiende. sí, se Dentro de lo entiende, que es el mundo de los se entiende. esports, es muy complicado por ahí decir, bueno, ¿a qué definimos como una actitud tóxica y a qué nos referimos cuando algo no es tóxico? Ujú. Principalmente tenemos que tomar en cuenta que vamos a decir que alguien es tóxico cuando empieza, en argentino decimos que empieza a cargosear y en general diríamos que una persona es muy molesta, no solamente con los propios compañeros de equipo, sino también ya con los propios rivales. Estamos Ujú. Claro. hablando de actitudes que exceden a lo que sería solamente una provocación, que por ahí decimos, bueno, trata de jugar de manera psicológica con el rival. No, no, no. Estamos hablando de que es una provocación, pero mucho más desmedida, lo que podríamos ir a insultos, ya sean verbales, si es que están con el micrófono o por escrito, abusar de los comandos que por ahí traen algunos videojuegos, Ujú. incluso por ahí propias actitudes dentro del juego, lo que llamamos ser un troll, empezar a afiliar, empezar a ir a hacer jugadas que terminan Sí. yendo en contra de tu propio equipo. Claro. Si lo Bien. tenemos que poner así, lo planteáramos así, eso es ser tóxico dentro del ámbito de los esports. Perfecto. Y sí. Ahora, sí, No, sí. decime. No, yo para Nah, que sigas, porque iba a invadir ya Julián con la ansiedad, pero por favor, cerremos ahí con la definición de toxicidad. sí, lo que tenemos que tener en cuenta de la toxicidad es que podemos ver diferentes estilos de toxicidad. Si bien yo te hablaba de abusar de manera verbal, abusar de manera ya sea en el juego, tendríamos que saber decir que, digamos, la rama de la toxicidad se ha dividido dentro de lo que es la virtualidad entre el típico que llamamos nosotros una persona troll, el típico jugador troll, El que arruina la partida. el flamer, que un montón de veces nos lo hemos encontrado, El que insulta una y no persona juega. que se tiltea por cualquier razón, motivo o circunstancia que esté llevando, y aquel que se contagia de una toxicidad. Bien. Entonces, El que si querés más que te adelante siente podemos Sí, tocado yo por los ampliar un insultos. poquito te esas voy a matar a cuatro. preguntas después.
Ahí dejamos picando el tema de toxicidad. Y Julián, ¿me podés definir más o menos, para que nos pongamos en contexto, qué es ansiedad? Es un pedido muy amplio el de definir la ansiedad porque es un concepto que tiene miles de formas de ser abarcado, es un concepto que está muy laburado, es un concepto que está muy bastardeado también, especialmente lo que tiene que ver la parte de psicología deportiva, y es algo que a mí me interesa mucho y que de hecho yo siempre lo digo, yo soy un fanático de la ansiedad. ¿Por qué soy un fanático de la ansiedad? Porque generalmente cuando... A ver, es un mecanismo que nos ha ayudado a sobrevivir por mucho tiempo, ¿sí? Básicamente, cuando el cuerpo identifica un riesgo, identifica un desafío, justamente aparece el mecanismo de la ansiedad que empieza a mover un par de cosas en todo lo que es el sistema nervioso y nos activa, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando está demasiado activado? Bueno, cuando estamos como muy ansiosos. ¿Qué pasa cuando está muy desactivado? Bueno, cuando estamos muy relajados. Entonces, la idea justamente sería no irse a ninguno de los dos polos. Mm, Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un mix. ¿Y por qué es que nosotros ponemos la ansiedad y la toxicidad de la mano en una charla? ¿Sí? Porque cuando una persona se siente muy ansiosa, está muy activada, justamente lo que ocurre es que empieza a meterse este mecanismo de la desregulación emocional, que es lo que solemos haber escuchado cuando hablamos un poco más de la toxicidad, del tilteo, el flameo, ¿sí? Cuando uno mm, no puede controlar todas esas emociones, lo que siente y actúa de forma, si se quiere, impulsiva. claro. Entonces, para los requerimientos de esta charla vamos a más o menos encarar un poco el concepto de ansiedad por este lado. ¿Sí? Es básicamente esa reacción corporal, bioquímica también si se quiere, del cuerpo que activa o desactiva el cuerpo justamente de forma adaptativa para poder adaptarse frente a distintas situaciones según el cuerpo lo considere de riesgo o no de riesgo. Claro, yo asumo, a ver si más o menos te engancho la vuelta. Como que la ansiedad no es que es algo malo directamente. Para Quizá en nada. unas situaciones en que vos necesitas, no sé, Claro. tener un pulso más acelerado o ese nerviosismo, digamos, como que claro, te activa, te bustea. No es El malo problema es cuando se entonces. dispara, ¿no? Ah, Cuando no se tiene que disparar o de forma descontrolada. claro. Exactamente, o sea, yo lo que siempre busco son ejemplos muy, pero muy básicos, ¿sí? Voy a decir una pavada, pero si yo considero que esta servilleta es un desafío y me pongo ansioso porque tengo una servilleta enfrente, y la verdad que el mecanismo ahí no está funcionando, ¿sí? Mm. Justamente está siendo un mecanismo desadaptado, ¿sí? Está incluso funcionando desadaptativamente. En cambio, si yo me pongo ansioso frente a un león, tiene sentido porque Claro. justamente el mecanismo corporal se está dando cuenta de que tiene que estar activado. Cuando se activa, empiezan a hacerse, le digo muy vagamente, se empiezan a hacer más fuertes los músculos, empieza a activarse más la respiración para oxigenarse más el cuerpo en general, Claro, no es bombea malo mucha más sentir sangre del cuerpo para ansiedad funcionar de forma más óptima, ¿sí? en una Ahora bien, emergencia, ¿qué pasa cuando yo tengo que controlar estos estímulos de ansiedad cuando para en un poder caso funcionar difícil. de la forma más óptima posible? Por eso se trabaja mucho, yo como psicólogo deportivo trabajo mucho con los deportistas, justamente lo que es la ansiedad precompetitiva o mismo dentro de la competencia. Porque si yo tengo que hacer, no sé, la típica jugada de Faker que tuvo que tocar todos los botones en el momento exacto para que salga todo de la forma óptima, Mm, y estoy ansioso, y Mm. quizás el estar sobreactivado, sobreoxigenado, con demasiada sangre en los músculos, todo, y bueno, no me va a funcionar, ¿sí? Entonces ahí tenés la diferencia entre el patear el penal y patearla a Narnia, o, bueno, patear el penal bien, o incluso el otro polo de estar completamente con la ansiedad desactivada, ¿sí? Estar cero ansioso, estar cero incluso también motivado si se quiere, pero eso ya es toda la parte del mecanismo de activación y el Ujú. arousal, que bueno, ahí ya estás desmotivado, no querés ni patear, querés simplemente que se termine ese momento e Claro. irte. Es lo que le pasa a muchos jugadores también, que se claro. tiltean, que no disfrutan de la experiencia del juego y que quieren tirar su render al segundo, ¿sí? Por ejemplo, Mm. Claro. o que quieren cerrar el jueguito y se van FK, te dejan con 4 jugando a lo que sea, Ah, o no. se van directamente de su propia experiencia personal. Bien. Entonces hay Y, mucho para trabajar ahí. y siguiendo con el tema de la ansiedad, hay como, no para que nos chusmees todo ahora un instructivo, pero digo, deben haber como mecanismos o técnicas para bajar esos niveles de ansiedad y eso es a lo que los jugadores se los capacita y se los, digamos, entrena para que puedan sobrellevar estas situaciones. Exactamente, sí. A ver, una de las cosas con las que más se trabaja, o por lo menos con lo que más me gusta trabajar a mí, es todo lo que tiene que ver con las técnicas de respiración, porque eh, la ansiedad, una de las cosas que tiene, ¿sí? Para decirlo bien conciso, es que
hace perder el rumbo de la concentración, ¿sí? La atención se pierde completamente. Entonces, cuando yo estoy ansioso y sé que le tengo que prestar atención a contar cuántos puntitos tiene la servilleta, estoy demasiado ansioso y de la nada me pongo a pensar solamente que es blanca, ¿sí? Y no me pongo a pensar en las cosas específicas en las que tengo que estar atento. Entonces, cuando yo respiro, puedo calmar un poco todo este sistema nervioso tan activado, empiezo a concentrarme nuevamente. Cuando yo me puedo concentrar realmente en las cosas en las cuales quiero o necesito estar concentrado para ejecutar de forma óptima, bueno, ahí vuelvo a rendir, ahí vuelvo a estar concentrado, ahí baja también todo lo que es el nivel de ansiedad. Por eso cuando uno tiene un ataque de ansiedad o está muy nervioso o algo por el estilo, digamos, más también del estilo patológico, lo que se pide es reconocer objetos del espacio cercano, oler cosas, acercarse lo más posible a la experiencia cercana, a la experiencia de la vida personal. Entonces yo lo que hago es trabajar mucho con técnicas de relajación, con técnicas de mindfulness, ¿sí? Para poder también acercarnos lo más posible a la experiencia personal y trabajar lo que es la concentración de la mano de la reducción de la ansiedad, que es quizás poco funcional, ¿sí? Porque Bien. cuando está, como decía antes, cuando está muy activado se vuelve poco funcional. Bien, y Jere, volviendo un poco con la toxicidad y este punto en el que la ansiedad y la toxicidad pueden llegar a tocarse, digamos, un exceso de toxicidad en, no sé, en nuestro mismo equipo puede triggerear en nosotros una, digamos, ansiedad y perjudicar directamente la performance de la partida en la que estemos. Sí, no sé si querés ir vos, Gede, pero si no yo tengo para hablar de Sí, esto Claro, esa pregunta estaba en el examen. un montón. Y era toxicidad en realidad. te La doy, respuesta. le doy un toque y después Dale. le das vos. Entonces vamos haciendo un ping-pong. Cuando hablábamos en una de las últimas partes, te decía que hay un tóxico social. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros como personas somos seres sociales, o sea, estamos Ujú. acostumbrados a tener relaciones sociales con todos. En este caso, con un equipo de esports, estemos presentes físicamente o no con ellos a través de un chat de voz, estamos socializando constantemente y puede pasar bien tranquilamente que de repente comienza el juego y pumba, una kill temprana. Decís, bueno, no importa, me recupero, segunda kill, tercera kill y le van dando y el pobrecito se pone nervioso, comienza a generarte esa ansiedad de que decís, mi equipo está abajo, soy yo el que está manqueando, no puedo Sí. hacer nada y en algún momento, si no remontás, si no te lográs controlar, de repente sale y si tu equipo no sabe cómo controlarlo, listo, vos fuiste el disparador de decir, bueno, acá comenzó una bola de nieve en la que no solamente comencé yo a ser tóxico, sino que mi equipo, en lugar de ayudarme, se sumó y empezó a hacer todos uno detrás de otro, insultos, ya sea entre ellos mismos, porque tenemos que tomar en cuenta que toxicidad no solamente va a ser hacia el equipo contrario, sino que también puede ser entre el propio equipo rival. Se han visto, se saben de muchos equipos que pasa esto, que se terminan disgregando por estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, sí, yo te digo que la toxicidad no le hace asco a nadie. Claro. Cualquiera le Se es mutea bienvenido tranquilamente para no para Sí, de hecho, contagiarse. bueno, hay muchos casos Ahora sí, de Juli. que salen los videos, ¿no? Que filtran las voice coms de equipos y ves de repente partidas en las que están muy mal y perdiendo y ya directamente están que se putean entre sí. Yo no sé si eso ya es se desbalanceó todo a nivel colectivo o nunca recibieron el support ahí Nunca para recibieron tratar support. la ansiedad o algo para atajar este tipo de situaciones, ¿no? Y voy a hacer una pregunta que tiene que ver con, a ver, ¿existe gente tóxica o es gente con actitudes tóxicas? Es decir, ¿hay gente propensa a ser tóxica o es meramente una cuestión de, a ver, cualquiera puede ser tóxico y cualquiera puede dejar de ser tóxico? Por lo menos yo carezco de data científica que diga que, digamos, que genéticamente hay gente propensa a ser más tóxico. Sí, lo que tenés es las personalidades más bien como impulsivas, si se quiere, que ahí lo que se carece calentón, es de... por ejemplo. Claro, exactamente. Se carece de ese procesamiento cognitivo previo a la acción. ¿Sí? Entonces, quizás de la mano de, no sé, algo que le cayó mal o, no sé, que vio algo que no le gustó y de movida ya listo, no quiere jugar más. ¿Sí? Claro. Eso obviamente que viene con un montón de factores implicados, tales como la falta de motivación, que era lo que hablábamos antes. ¿Sí? Cuando uno está desmotivado y está ahí porque
por automatismo. O sea, mucha gente, he estado ahí también, que nos ponemos a jugar por jugar, ¿entendés? Si tocamos clic y vamos para adelante y nos metemos una nueva partida de lo que sea, ¿sí? De Counter, de LoL, de Fortnite, de lo que ustedes quieran. Entonces, cuando te das cuenta de que estás jugando sin ser consciente de lo que puede pasar adentro de la partida, no es lo mismo que tener una partida de calidad, ¿sí? Es decir, bueno, me voy a concentrar en lo que voy a hacer los próximos media hora, ¿sí? Pues aparte de media hora de tu vida, o sea, es una bastante inversión, tiempo. sí. Es una inversión interesante. Entonces, y eso cuanto más grande sos de la nada, te empezás a dar cuenta que es mucho tiempo. Entonces, como que tenés que empezar a darte cuenta de que quizás hay muchas veces que es mucho más disfrutable tener una partida de calidad que una partida y ya, ¿sí? Es lo que siempre me gusta decir. No es lo mismo jugar una partida abierto y atento a todos los estímulos que tenés para hacer las cosas lo mejor posible que simplemente estar metido porque sí. Cuando estás metido porque sí, y bueno, es lógico que a la primera que no te gusta y te quieras ir, porque no hay nada, ni siquiera vas a tener la experiencia de ganar, así que te libere con un poquitito, una pequeña porción de dopamina, de felicidad, de placer, el hecho de ganar un par de puntos. Es todo pérdida, incluso tiempo también. Claro. Entonces, ahí quizás lo que tenés es un poco la predisposición frente al juego. Ahora, genéticamente, la verdad es que yo carezco de información para decirte si, mira, hay gente más tóxica, gente menos tóxica, gente que está predispuesta a hacer la toxicidad. Bien, y después también está el tipo de tóxico que sin estar en un equipo, sin estar ahí involucrado, es el que está siempre presente en cualquier transmisión, agrediendo cualquier cosa que pase. Para bravas. Algo bueno o algo malo, no importa, siempre va a ser algún comentario horrible. ¿Qué puede ser lo que le lleve a esta persona a tener estas actitudes? O sea, ¿qué siente de satisfacción esa persona al ser tóxica en un lugar donde, en un chat, por ejemplo, en que nadie lo conoce, nadie tiene idea quién es, y posiblemente los integrantes del equipo nunca lo lean, pero aún así él tiene la necesidad de hacer ese descargo? ¿Qué lo lleva a eso? Creo que un poco la respuesta la acabas de decir vos. Sí. Que quizás te diste cuenta mientras lo dijiste, quizás no, pero es esa cuestión, ¿no? De el nadie lo anonimato conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde salió, y hay un síndrome que es el síndrome de, no me sale, pero tenía algo que ver con el anonimato virtual, ¿sí? Que es justamente lo que avala a la persona a decir lo que quiera, donde quiera, que nadie lo va a reconocer probablemente, a menos que haya una persona que se dedique a eso y lo vaya a identificar. Claro. Eso puede pasar, pero es muy raro que pase. Claro. Es el 0,0001 de los casos. Entonces, eso es algo que se ve mucho, especialmente con toda la cuestión de la pandemia, la virtualidad y demás. La gente empezó a tener mucha más predisposición hacia los vínculos tóxicos desde atrás de una pantalla, desde incluso también de todo lo que es la movida del grooming, que es un mundo completamente aparte que tiene mucho de esto, ¿sí? El anonimato. ¿Por qué? Porque yo me llamo Julián de Muria, bueno, mira, de nada, soy Pepito González y puedo decirte lo que quiera de donde sea, sin que me importe nada de lo que a vos te vaya a impactar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenés forma de reconocerme. Entonces a mí la verdad es que no me queda en la conciencia, ponele. Sí. Claro. Mientras yo le cuento a la gente del chat que me van pasando algunas preguntas que las vamos a ir mechando lentamente a medida que avance la charla, así que no se preocupen. Y les hago una pregunta, chicos. A ver, ¿de qué forma creen que se puede mejorar la escena para evitar conductas troll de espectadores principalmente, por ejemplo? ¿Hay algo que puede hacer la escena? Quizás desde el punto de vista de comunicacional, o ¿hay alguna estrategia que se pueda tener para poder eliminar un poco esta cantidad de gente y que sea un poco más positivo el ambiente? Porque yo creo que, o sea, esto pasa en todos lados, digo, estamos en gaming ahora, pero vos, no sé, ves una transmisión en vivo de un deporte tradicional y esta gente también existe. ¿Puede ser que no haya forma de erradicarlos? Está no pasman un ejemplo, pero hermoso. Es difícil. Es difícil está. Terrible. A ver, tomo la posta acá. Si la pregunta va enfocada más hacia lo que es el espectador que nosotros llamamos, erradicarlo, yo digo que no hay ninguna manera. Comenzaría desde ese punto desde ese punto de partida. No lo vamos a erradicar porque siempre está, y tomo un poquito lo que decía Crave en la parte anterior presente. Y lo que vos decías cuando estabas formulando la pregunta, la satisfacción. Nosotros, los que están viendo ahora el vivo, entraron acá porque buscan satisfacerse, se sienten bien escuchándonos hablar, haciendo preguntas. La persona que entra a flamear, a
tirar hate, a bardear en argentino, justamente eso es lo que lo va a satisfacer. El ser mala persona, digamos, insultar, tirar insultos, lo que sea, porque no va a satisfacerse viendo lo que sea que esté viendo, sino que lo satisface como persona es ser malo. Lisa y llanamente es eso. Ahora, ¿qué medidas podríamos adoptar para decir, bueno, vamos a tratar de disminuir esto? Una vez charlando, entre tanto, con algunos colegas, decían, bueno, hagamos como nos movemos en la vida real. Vos tenés una computadora, tu computadora tiene un código IP, ese es el DNI de tu computadora. Claro. Entonces, cada vez que vos te quieras registrar en una página, ya sea loguearte para jugar, para ver una transmisión, listo, que se tome tu IP, no se toma tu correo, no se toma el nick que vos te creas dentro de la página, se toma el IP. Claro. ¿Tuviste una mala actitud? Baneado directamente. Desde ese dispositivo no lográs entrar nunca más. Es un poco extremista y tal vez, pero digamos que es la solución que más visible ven desde ciertas comunidades. En otras simplemente dicen, bueno, estás en Twitch, denle baneado y si en algún momento quiere reclamar el desbaneo, tendrá la posibilidad y queda a nuestra merced de decir sí o no. Pero después de ahí en más, creo que pasa mucho más por una cuestión de la propia persona y también por cuestiones culturales, de cómo lo vemos, porque así como están los que dicen, por favor, sáquenlo a este, quítenlo a este, o eliminen este comentario, están los que se suman y dicen, no, sí, tiene razón lo que está diciendo Pepito no sé cuánto, y lo aplauden y eso le hace sentir mejor todavía y se van sumando. Son unos pocos, ¿bien? Cabe aclarar esto, son muy pocos, pero desdichadamente esos pocos se hacen notar mucho más que los que no tienen este tipo de actitudes. Claro. Y también creo que mencionabas algo como papá. sucede que, o por ejemplo, uno está jugando online algo y hay alguien con una actitud sumamente tóxica. Y si hay otra persona que quizá tiene estas características, el escuchar a la otra persona toxiquear se lo dispara, ¿no? Y se suma. Sí. Es como todo, se hace como una bola de nieve, ¿no? Es como un pase libre. Bueno, toxiqueamos todos. Algo que me había quedado pendiente es que, a ver, lo que tiene que ver con la percepción humana de la vida o el paso que nosotros tenemos por la vida en general a lo largo de un día mismo, en la vida cotidiana, en cierto punto se puede decir que a nivel general tenemos 3 inputs de información, ¿sí? La parte ambiental, ¿sí? Directamente estímulos del exterior nosotros los vamos a interpretar y nos van a afectar de determinada forma. La parte psicológica es cómo nosotros lo interpretamos o cómo nosotros lo vivimos subjetivamente. Y la parte biomédica, ¿sí? Que tiene que ver con qué reacción química tiene eso en el cuerpo y qué es lo que nosotros terminamos sintiendo físicamente, ¿sí? Entonces, me quiero agarrar de la primera, de la parte ambiental. Obviamente que si yo tengo un compañero que está constantemente toxiqueando, que está constantemente de minuto 1 tirando su render, que al primer momento quiere, no sé, tira mal una bomba, una lata, cae mal un smoke, tira mal una flash, lo evita mal, me flashea a mí en vez de flashearlo a ellos, y empieza a tirar todo el tiempo la pálida, todo el tiempo tirar cosas negativas, y me va a terminar afectando. ¿Por qué? Porque afecta en lo que es la confianza, afecta en lo que es la comunicación. En todo lo que tiene que ver el mundo de la comunicación hay una variable que se llama el ruido, que es literalmente eso, cuando hay aspectos de la comunicación que no aportan nada al juego, ¿sí? Que es meramente ruido, que es esta cuestión, ¿no? El insultar, el decir no aporta nada. Aportan información valiosa. Entonces, cuando se empieza a volverse cada vez más turbio todo este ambiente, más tóxico, cuando no hay... O sea, no aporta nada positivo. Nada que aporte realmente a la dinámica funcional del equipo, que puede ser también individual, porque esto puede ser autodiálogo, y que me disminuya la autoconfianza, que me disminuya la motivación, que me aumente la ansiedad, que me aumente la desregulación, digamos, emocional también. Terminar reduciendo muchísimo el nivel de juego. Entonces me parece que está bueno pensarlo no solamente en equipos grupales o en deportes o disciplinas grupales, sino también pensarlo desde la parte individual. Cuando uno es tóxico, no solamente es tóxico para con el otro, sino que es tóxico para con uno mismo. Entonces, lógicamente que tenemos esos días, y lo podemos, porque todos podemos identificar cuando tenemos un buen y un mal día, ¿sí? Cuando tenemos un buen día mentalmente hablando, cuando estamos con un buen mindset, probablemente nuestro rendimiento vaya a ser mucho más positivo, vaya a ser mucho más consistente, vaya a ser mucho más estable, ¿sí? Y
mucho mejor en todos los sentidos posibles. En cambio, cuando tenemos un día donde yo te sé que tengo que estar durmiendo en vez de estar jugando esta partida, Claro. y bueno, me parece que tenés que ir a dormir, porque si no la vas a Amanece pasar muy idiota, el mal clásico, y va a sí. ser muy poco productivo para vos, para tu punto de liga, Ujú. para tu MMR, para lo que sea. Sí, creo que de las peores sensaciones cuando se hace retarde, estás jugando, estás ahí en Voice y soy, me levanto en 8 horas y perdés y te vas puteando, ¿no? Y estamos todos de mal humor y tipo, ¿para qué jugamos? O sea, no, y se van todos re enojados a dormir. Suele Es pasar. fantástico. A Sí. ver, una pregunta que hicieron por ahí en el chat de alguien que decía que tiene compañeros de equipo que son súper bullies con todo el mundo. ¿Qué actitud puede tomar esta persona como para intentar, nada, aportar su granito de arena? O sea, ¿cómo procede? Cambiar de Tienes equipo. un amigo que es el Uf. tóxico, con gente que no conoces, que a veces pasa, ¿no? Ah, Que sí. estás O sea, jugando con alguien que todo bien y ves que toxiquea al otro equipo y ahí te quedas como, che, no da. Por lo No, menos. si toxiquea al otro equipo, es el peor de los. O sea, No, bueno, es también pueden tampoco es toxiquear tan grave. al No, propio equipo. claro, cuando te toxiquea a vos, ¿viste? Estás jugando a vos, el Claro, ahí dúo, sí, o ahí es el directamente problema. entre 5 amigos están jugando y se insultan entre ellos. Y ahí, la verdad es que ni nadie es mago, ni los psicólogos, ni nadie es mago. Entonces, si la persona no quiere cambiar, si la persona no quiere entender tampoco, no hay mucho que hacer. ¿Sí? Simplemente también llega un punto de decir, bueno, si es una sola persona, es con vos no jugamos más, por este motivo, cambialo y volvemos a jugar con vos, pero Claro. desde el lado más humano posible. O sea, mirate, Ujú. la pasamos mal cuando jugamos con vos, ¿entendés? No Sí. quiero disfrutar de esta experiencia, no la estoy Claro. disfrutando. Quiero Ujú. jugar, quiero distender y lo estoy pasando mal. Pero eso es más en el ámbito, quizás, amateur. Ahora, cuando se trata de que estas cuestiones pasan en un equipo de alto rendimiento, y bueno, ahí tenés que empezar a optar por todo lo que son las técnicas con un psicólogo o una psicóloga, con técnicas de modificación de la conducta, con lo que son talleres psicoeducativos de cómo impacta tanto positivo como negativamente la comunicación, bueno, de dónde nacen este tipo de conductas, ¿sí? De la familia, Todas estas cuando distintas crece, cuestiones. nacen. Y después hacían también una pregunta con ¿qué pasa con gente a la que quizá por temas de ansiedad le cuesta socializar? ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿deberían buscar directamente como ayuda para tratar quizá estos síntomas de ansiedad? ¿Sería como lo correcto? O quizá hay gente simplemente que, no sé, como decir, hay gente con rasgos que quizá le cuesta más socializar y está perfectamente bien. Por timidez. Quiero linkear esto con lo que hablamos hace un ratito. Sorry, Jere, que le estoy robando todos los primeros No, spots, pero Ahora yo lo voy a atacar ese a no Jere es mi igual, no te campo, preocupes. ese no es mi Ok, campo, o genial. sea, no me voy a meter a decir sí, hace esto, porque acá nomás yo, bueno, así que dale, seguí nomás. Lo interesante del anonimato, ¿sí? Que esto es algo que cuando yo lo leí me voló la cabeza, hay un texto de un autor que se llama John Zuller que habla sobre la desinhibición en línea, ¿sí? Y lo que dice el tipo es que vos tenés dos variantes, ¿sí? Digo el nombre del texto y el autor por si a alguien le interesa en el chat y Eso, lo quiere busquen. leer, Bien. búsquenlo porque ahí lo van a poder encontrar mucho más fácil. Y lo que dice el chabón es que básicamente toda esta cuestión de la desinhibición en línea es tanto para mejor como para peor, si es tanto positivo como negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenés la persona que te insulta porque no la van a reconocer por ningún lado, también tenés la persona que no se puede desenvolver en su ámbito privado y empieza, como nadie lo va a reconocer, empieza a socializar mucho más. Y empieza a contar cosas que son personales, cosas que son privadas, empieza a generar un poco de toda esta cuestión de la socialización en sí misma. Busca Entonces, interés. me parece que lo que está bueno, o algo que aportan mucho los deportes electrónicos, toda esta cuestión de la virtualidad, es también que en cierto punto el anonimato, si bien reina un poco la toxicidad, porque es algo muy cierto, Sí. también en ciertas partidas me ha tocado tener gente que tiene muy buena comunicación y quizás, vos no sabés el contexto de esa persona, pero es una persona que le cuesta mucho socializar. Entonces, primero que nada quería hacer como esa pequeña aclaración de que a las personas a las cuales le cuesta mucho socializar en el ámbito personal o privado o mismo físico de la vida, la ansiedad social, digamos, ansiedad o que le cueste mucho comunicar o relacionarse personal y presencialmente, cuando se habla de la virtualidad, no hay nada de esta cuestión presencial ni de la comunicación no verbal, es simplemente escribir un mensaje y tratar de enviarlo. Entonces me parece que es algo que está muy bueno, que aportan justamente todo el campo de los deportes electrónicos. Ahora, ¿afecta mucho cuando la persona no puede comunicar? Y sí.
porque básicamente nosotros con lo que trabajamos a la hora de jugar es con procesamiento de información valiosa. Esto mismo que decía hace un ratito. Entonces, cuando tengo una persona que tiene que estar comunicando algo, no sé, que alguien rotó, que vio una posición en el counter, que vio un drop en algún Call of Duty o lo que sea, o que, no sé, desapareció del lane en el LoL, cualquier ejemplo de cualquier distinta disciplina, cuando no me dan esa información y yo no la puedo captar por mi propio mapa, y bueno, un poco va a terminar afectando lo que es el rendimiento, ¿sí? Claro. Y también Más para lo que es la coordinación encima y demás, en las peleas en equipo, por ejemplo. Para trabajar la comunicación dentro del equipo también hacen como otras actividades fuera del juego, ¿cierto? Quizá como actividades onda team building, no sé, no sé, juegan al ping-pong, que hacen como actividades, ¿no? Sociales, ¿no? Que es para reforzar esta comunicación constante. Exactamente. Los equipos que tienen la posibilidad, que obviamente son los equipos locales, que más presupuesto tienen, por así decirlo, que pueden optar por este tipo de actividades, no sé, lo vemos con 9Z, por ejemplo, 9Z que está teniendo actividades que llevan a los jugadores a jugar al paintball, por ejemplo, los creadores de contenido más que nada, o que los llevan de viaje, o que, bueno, obvio, está buenísimo, y eso lo que aporta mucho es a la cohesión grupal. ¿Es necesario tener un presupuesto de la hostia para poder generar la cohesión grupal? No, para nada. Hay un montón de dinámicas que están recopadas, que están muy buenas y que no tienen que gastar un peso. Y que pueden generar el mismo, mejor, o bueno, obviamente que peor efecto también. Es cuestión de elaborarlo, es cuestión de consistencia, es cuestión de trabajar con los profesionales necesarios para poder lograrlo efectivamente y generar la cohesión de equipo de la forma más óptima posible, que se conozcan lo más posible entre jugadores, porque cuando hablamos de un grupo, cuando hablamos de un equipo, hablamos de un sistema, ¿sí? Hablamos de una familia, si se quiere, en cierto punto. A mí, familia no me gusta mucho decirlo, es más un sistema, ¿sí? Donde si hay engranajes que no conectan entre sí, el sistema obviamente se va a ver deteriorado, tanto en la parte de comunicación, en la parte de relaciones entre sí, en la parte de confiar en el otro, en lo que me está diciendo. Ahí cuando no confías en el otro tenés que empezar a repetir constantemente la información en vez de producir nueva. Entonces, obviamente que todo lo que es el team building y todo lo que es la parte de la cohesión de equipo propiamente dicha, es muy, muy, muy valiosa y tiene muy buen impacto en el rendimiento. Bien. Y acá hacían una pregunta en relación a la toxicidad. Y preguntaban si un integrante de un equipo tiene actitudes tóxicas hacia sus compañeros y equipo contrario. ¿Puede ser que esta actitud se genere porque es una persona muy competitiva y desde chico se le enseñó a ser muy competitivo? Eso es antideportivo, hoy, sería. a su día de hoy, un ser nefasto, un ser súper tóxico por, digamos, esa ansiedad de ganar, fútbol, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí. Se trabaja mucho. Yo creo que también depende de cómo la canalice, porque está el que quiere competir y se mata diciendo, bueno, voy a entrenar más, voy a buscar mejorar yo y mejorar a mi equipo, y es una manera de canalizar esa ansiedad que se genera en su cuerpo por querer ser el mejor, como también puede pasar todo el efecto contrario. Claro. Quiero ganar, no me importa a qué coste, pero no sé cómo manejar toda esa competitividad que tengo por dentro y termino siendo un desastre para mí mismo, para mi equipo e inclusive para los rivales. Entonces, ahí yo creo que sí, o sea, le damos completamente toda la razón. Hubo una mala crianza y un mal manejo por parte de la persona. Exacto. Claro. La verdad es que todas integrantes de equipo siempre quieren ganar, ¿no? Cualquier partido, incluso el partido más básico. El que te dice que no quiere ganar y que juega por... No, todo mentira, todos quieren ganar. Pero es muy loco, a veces se ven, no sé, te ves una final, no sé, un Worlds ahí, final del mundo. Y a mí me pasa que si estoy interesada en un equipo que quiero que gane, los nervios que yo manejo en mi casa, y yo digo, no sé cómo la persona que está ahí sentada, que tiene que apretar teclas, no sé cómo no está vomitando en el teclado, desmayado. O sea, a mí creo que muy me diferente, todo. es muy diferente, sería algo descontrolado. Sí. No sé, ¿esto es algo entrenable o hay gente que no está hecha para la competición de elite? Depende. Yo creo que es entrenable completo. En pueden. esta yo doy mi opinión así. Con entrenamiento sí se puede. Sin saber mucho del área de psicología, yo creo que... Hablemos sin saber. Me gusta. Bienvenidos. A ver, salgo un poquito del área de juegos, pero para que se entienda más o menos a lo que quiero apuntar.
hice piano, sigo haciendo piano, pero hacía conciertos cuando tenía 12, 13 años y era ir y ponerte frente al instrumento y que de repente las manos te hacían Pánico, esto. sudor No sé si frío se ahí. puede ver más o menos. Sí, sí. Ujú. O Sí, sea, se ve. imaginemos que es el teclado y el ratón. Tus manos van a ir ahí. Y tu primera, tu segunda vez era así completamente y decías que no erre ninguna, que no se me vaya a ir el dedo ni para acá ni para allá. Mm, Y después pasaba la cuarta, la quinta y ya las manos iban controlándose un poco más y estaba lo que nosotros llamamos los nervios antes y el auditorio, entras y de repente, pum, pulso como para hacer una cirugía y empezás, listo, terminó y salís y sentís... Entonces, cuando yo preguntaba qué pasa y te dicen, es lo normal, o sea, los nervios siempre van a estar presentes, claro. pero depende de cómo los empieces a manejar. Si vos te dejas controlar por los nervios, por esa ansiedad que te genera, estás perdido. Ahora, tiene que llegar un punto en el que vos digas, listo, yo los controlo porque es mi cuerpo, yo controlo mi cuerpo y no puedo dejar que una emoción del momento me lleve a controlar. Entonces, desde ese punto yo creo que es algo completamente entrenable. Más allá de que si después estamos hablando de una cuestión ya en la que sos profesional y que te estás jugando por dinero, por un puesto y por demás, Claro. Es algo que vos solo tendrías que saber decir, bueno, me voy llevando, obviamente que con ayuda, como decía Juli, porque detrás de todo plantel tenés un psicólogo, tenés gente que te apoya y que está especializada en eso, pero también es un trabajo de uno propio saber decir, bueno, sí quiero ayuda, no quiero ayuda, sí me voy a entrenar, no me voy a entrenar para esto. Claro. Bien. Creo también que, claro, al tener deportes en equipo, supongo que también la ansiedad es más controlable a nivel colectivo, ¿no? O sea, si estás solo, vos ponías el ejemplo de piano, vos salís solo contra el mundo y estás ahí y quizá en un equipo quizá se puede tomar un poco la actitud de, ok, tipo, somos 5 acá, como tener más eso. Bueno, yo siento que a mí me ayudaría pensar El tema es en... que 5. Estamos todos. Bueno, claro. Ese es el problema. O sea, vos y 4 más. El tema es qué son esos otros 4, ¿no? Y qué aportan esos otros 4. Claro. Porque si bien, sí, es cierto que te recontra pueden ayudar. Yo, de hecho, cuando tuve que hacer el proyecto de tesis para la facultad para recibirme, tenía uno de mis objetivos era ver cómo variaba la ansiedad en equipos grupales y equipos individuales. Mira. Por cuestiones de muestra, de que no fue tan abarcativa, eran 170 personas, si no me equivoco, la verdad es que los resultados no fueron tan... Dispares. No dieron, claro, tan dispares. Como que la verdad es que dio todo bastante similar. Me sorprendió muchísimo, porque yo pensé que yo tenía lo mismo que vos. Que la verdad es que en los grupales iba a haber más soporte, si se quiere. Pero bueno, una de las conclusiones que terminé sacando es que, bueno, depende también de qué 4 estemos hablando, de qué 5 estemos hablando, de cómo se relacionan entre sí, de si hubo una intervención sobre el manejo de la ansiedad a nivel grupal. Si nadie tiene la más pálida de nada, y bueno, obviamente que no va a cambiar. Es cierto que puede llegar a tener un soporte, pero también puede llegar a tener ese típico suspiro, la voz de Darth Vader, ¿viste? Que tenés el que te suspira en el micrófono y es como, bueno, no, ya está, hay uno menos que ya no tiene ganas de jugar. Entonces en ese ya no confías más. ¿Sí? Si, si sos jungla y querés banquear a alguien, bueno, a ese no lo vas a banquear. Perdés uno, por lo menos en League of Legends, perdés uno, perdés a todos. Perdés uno, perdés a todos. Sí. Entonces, nada, entra en juego un poco el dependiendo de qué compañeros o compañeras vos tengas, bueno, vamos a ver cómo varía un poco ahí la cuestión y la gestión emocional, lo más importante a nivel equipo. Ahora bien, ¿qué tienen o por qué digo gestión y no control emocional? A mí me gusta mucho con los deportistas que trabajo hacer esta distinción entre control y gestión cuando la emoción controla al jugador y cuando el jugador gestiona la emoción. ¿Por qué? La emoción, en cierto punto, también podemos pensarlo como una cuestión adaptativa, ¿sí? Que nos ayuda también, en cierto punto, a ser nosotros funcionales, tanto personal, individual, como socialmente. Entonces, cuando la emoción nos controla a nosotros a forma de ser desadaptativa, por ejemplo, mediante la ira, y caemos en un plano total de toxicidad, o en un plano depresivo y caemos en un plano total de desmotivación, y la emoción nos está controlando a nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para poder gestionar efectivamente la emoción y que me siga siendo funcional a los aspectos que yo quiero que sean funcional? Ejemplo, rendir al nivel más óptimo posible. Entonces, bueno, ahí es donde procedemos a hacer todos
talleres psicoeducativos, intervenciones, trabajo individual, trabajo grupal, para poder generar el efecto lo más pronto posible, pero también es cierto que es un trabajo que lleva tiempo. Claro, bien. Y respecto también a la ansiedad y quizá al manejo, ¿no? de estos nervios, sentirse mal en competición, puede tener que ver también la nutrición de cada jugador y jugadora, ¿no? Que digo que justo, no me acuerdo, fue anteayer, no me acuerdo cuándo fue, tuvimos una charla de nutrición acerca de que qué loco que hay muchísimas marcas involucradas que son un poco cliché, que quizá no están buenas, ¿no? Que te dejan el sodio por las nubes, el azúcar por las nubes, bebidas energéticas, y están en ese loop. Y asumo que tomarte 4 bebidas energizantes cada 2 días para competir me parece que te debe tirar la ansiedad a las nubes. ¿Se charla con los players esto acerca de, no sé, quizá alguno en puntual que tenga problema de ansiedad, de suprimirle, por ejemplo, las bebidas energizantes? El tema de suprimir en cierto punto, te lo digo como por experiencia de haber... Sugerir, no, claro, suprimir no, porque va a tomarse 20, ¿no? Claro, Así, claro. es un poco que puede llegar a tener ese efecto adverso, que no querés que lo tenga, pero por lo menos en lo que es mi experiencia trabajando con jugadores profesionales, te puedo decir que si el jugador no tiene ganas de dejar algo, no lo va a dejar ni a palos, ¿sí? Por más que vos le muestres, mirá, te estoy mostrando que acá lo estudiaron en todas estas universidades, con todas estas personas, y el efecto dio esto, ¿sí? Te lo estoy mostrando acá, que esto te va a ser contraproducente, o sea, hace A para que te dé B, no hagas B para que te dé J, ¿sí? Porque no te va, no funciona así. Entonces... pero si vos tenés un papelito que te dice un numerito adelante y varios ceros detrás, está difícil dejarlo, ¿eh? Y el tema es que si vos haces lo que querés, no vas a llegar a ese numerito con los ceros de atrás. Ese es el punto. Porque te va a reducir el nivel, te va a reducir un poco la eficacia y la efectividad a la hora de rendir. Entonces, cuanto más te puedas preparar vos holísticamente, ¿sí? Barajando todas las variables posibles y entrenándolas una por una, va a ser cuando vos llegues a tu punto óptimo, ¿sí? Uno llega al punto óptimo cuando está entrenando todo, no cuando está entrenando solamente una de las variables y solamente dispara contra bots todos los días durante 5 horas. Claro. Uno mejora cuando el chabón tiene o la chabona tiene una rutina, se levanta, hace actividad física, desayuna, almuerza, merienda, cena, en el medio justamente hace actividad física, puede tener una rutina de entrenamiento, puede tener una rutina para tomarse tiempo personal, generar una meditación de 30 minutos para poder concentrarse también, acercarse a la experiencia personal, ¿sí? Cuando se evalúan y se pueden experimentar y entrenar todos los variables de forma holística, ahí es cuando el rendimiento va a aumentar realmente. Eso es un verdadero deportista. Ahora, obviamente que es un punto al cual se llega al año y medio de trabajo, a los 2 años de trabajo, incluso más también, no a los 2 o 3 meses. Entonces, en este mundo y sociedad actual de querer todo ya, y bueno, es donde volvemos de vuelta a la ansiedad y decimos cómo la ansiedad nos come la cabeza para generar los cambios lo antes posible, en vez de tomar las cosas con calma para que sea realmente un cambio conciso. A veces es claro, y ahora que, digamos, la ansiedad está, entre comillas, muy de moda o es muy popular, digo, le pasa a todos por un tema redes sociales, ¿no? Presión de todos los que siguen un determinado equipo. Sin ir más lejos, lo vimos en los Juegos Olímpicos, también todos los casos que han pasado de gente que abandona por una cuestión de me están comiendo la cabeza en redes sociales. Imagino que lidian con esto en equipos de esports. Supongo que es un tema que se trata, ¿no? Quizá cosas que ven en redes sociales que les afectan ya a nivel de performance del juego. O directamente son más de ignorar redes sociales los players. ¿Qué se les da como consejo? Como consejo, quizá después se matan leyendo hate, ¿no? Pero... Te digo la verdad, es un F5 constante a Twitter. La vida en general. Bajo. Es un F5 constante a Twitter. Una vez más, experiencia personal, de lo que me han contado distintos deportistas. Más de la media, digamos, es F5 constante a Twitter. ¿Está bien? ¿Está mal? Qué sé yo, porque quizás tuviste una buena partida el día anterior y te están tirando flores como un campeón, pero... Claro, si te tiran flores te debe bustear la performance, debe ser lo más, te subís al pony, pero si no, debe ser como estar ahí cavando, ¿no? Y te vas metiendo más abajo. Horrible. Sí. O se trata de evitar, ¿no? Hay que también entender qué es lo que uno puede controlar y qué es lo que lo controla a uno. Entonces, si yo hay algo que realmente no puedo controlar, que es la opinión externa,
¿para qué le voy a estar metiendo, viste, tanta Y ficha? sí, Tanta ¿para qué ficha? Y son fijar? cosas positivas, obvio, todo suma siempre, dámelo. Pero bueno, si son cosas que no están muy buenas de escuchar, tenés que entender que es opinión externa. Tenés que entender que no es muy por También, ahí. bueno, a quienes les afecten este tipo de comentarios, mi consejo personal es tomalo de quien viene. Digo, cuando alguien te bardea a alguien que no tiene foto de perfil, tiene 4 tweets y los 4 son agrediendo algo, no le des Ignoralo. mucha bola. O sea, Ignoralo, como sí. que hay que un poco racionalizarlo, como mirá, este payaso barra payasa, intentar que a uno le afecten menos las cosas. Claro. Hacían una pregunta por acá acerca del encierro, ¿no? Tuvimos un 2020 pandémico horrible, seguimos medio en ese baile. Esto obviamente afectó en salud mental y también niveles de ansiedad en las personas, ¿no? Se disparó todo a niveles generales. Yo, además de todo lo que es el trabajo en esports, trabajo en una consultora de salud mental para empresas y nosotros trabajamos mucho con lo que son también escalas de ansiedad, escalas de resiliencia, escalas de un montón de variables psicológicas. Y honestamente, los valores se fueron, pero al tacho, ¿sí? Y lo peor de todo es que vos no podés tomar esos datos como verídicos, porque Claro. están todos los datos completamente cegados, porque están en un contexto. A ver, cuando vos haces un test, por ejemplo, de lo que sea, tiene que estar ambientado en un contexto que vaya a durar durante determinado tiempo y validado en ese contexto, porque no es lo mismo tomar un test en Argentina hoy que en África hace 50 años. No. Y la verdad que todo lo que se venía haciendo hasta el 2019, a partir de marzo del 2020 cambió rotundamente, porque estás hablando de un contexto en el cual la gente sale de su casa todos los días a un contexto en el cual la gente no sale de su casa. Entonces, cuando uno pierde la rutina, y vuelvo al punto de lo que veníamos diciendo antes, de entrenarse holísticamente, cuando uno pierde la rutina y no se cambia nunca, está siempre con la misma ropa, se ducha una cada 5 días, no come, está siempre con el mismo look, y afecta un montón de distintas variables. Es muy, pero mucho impacto tiene. En la Sí, creo productividad que personal, grupal, de todo. todos y todas creo que deberíamos un poco dejar creo que hay mucho chiste de lado y ocuparnos de nuestra salud mental a full. O sea, te entiendo que en la primera, no sé, el primer mes de la pandemia, yo estaba también en esa, yo ni me saco el jogging, ya fue, ¿qué hago? Pero después hubo que recomponer la vida, ¿no? Y intentar acomodarse porque si no... Y cuesta. subimos los Sí. niveles de ansiedad que no Cuesta. puede ser. Chicos, cuiden su salud mental, por favor. Está bien. Y ahora iba con Jere para bombardearte con algo relacionado y más o menos, que es cómo los medios comunican, ¿no? Todo lo que es videojuegos. A ver. Tenemos medios tradicionales, la tele, etcétera. ¿Por qué? Tele ¿Por 9, qué Telefe, está ese nexo el horrible 13, con videojuegos y violencia? ¿Y por qué América. lo seguimos comunicando así? Muchos. ¿Qué les Me pasa? muerdo la lengua. A ver, ¿cómo lo planteo para que se entienda? Cuando comienza el diario, bien, para que hagamos una línea de tiempo y comprendamos por qué llegamos a lo que llegamos hoy en día que vivimos con los videojuegos. Cuando comienza el diario se establece como el medio de comunicación predominante. De repente pasan muchos años, siglos y aparece la radio. Y de repente, ¿qué se dice? Bueno, la radio va a eliminar el diario. Y no pasó, siguieron conviviendo radio con el diario. De repente apareció la televisión. Y ahí sí dijeron, listo, la televisión los quita a los otros dos. Y no pasó. Pasaron muchos años, aparece de repente una cosita llamada Internet que nadie sabía cuál iba a ser el impacto que iba a tener en la vida de las personas. Y de repente se magnificó en un periodo de tiempo mucho más corto que el que habían tenido los otros medios. Entonces, de pronto, las voces autorizadas dejaron de tener esa autoridad y las personas comunes, cotidianas del día a día se dieron cuenta que ellas mismas podían empezar a formar sus propias opiniones, podían empezar a opinar según sus propios puntos de vista y lo que querían, lo que tenían ganas. Entonces, de repente, la televisión que decía, no, yo soy quien formo la opinión, yo soy quien doy el punto de vista, de repente se vio quitada, despojada de ese lugar. Entonces dijo, bueno,
tengo que hacer algo. ¿Cuál es la manera más común que tiene normalmente por reaccionar? Es una manera violenta. Ataco y ataco a aquello con lo que me siento amenazado. En este caso, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo más sencillo de encontrar dentro del mundo globalizado del Internet? Y los videojuegos. Más todavía si estos son violentos, sangrientos o contienen imágenes poco aptas para el público. Y se empezó a dar una cierta rivalidad. Primero entre lo que eran el videojuego y la televisión, y de repente con el boom de decir, bueno, tenemos gamers, youtubers que muestran solamente videojuegos, listo, nos agarremos de ahí y les empecemos a dar y a dar y a dar. Y de esto me refiero la televisión a nivel global, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo se ve esto. Empiezan a culpar Y de de los problemas de repente, los ¿qué chicos a pasa? los videojuegos y no a Sale otras un cosas. juego de shooters No a los problemas y psicológicos que ya tienen comienza de a hacer antes. sensación, furor en todas partes, en todo el mundo. Los jóvenes comienzan a interesarse cada vez más y de pronto, desde el lado de la televisión se ve que los números empiezan a bajarles a ellos y empiezan a aumentar en otras pantallas. Porque esto tenemos que entender que es cuestión de números, Sí. ya sea en cuanto a viewers o en cuanto a monetización, esto es así. Lo que se maneja es eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar esperando yo? Voy a estar esperando que se haga algo relativamente malo para que yo pueda tener una oportunidad de decir, bueno, acá entro yo al juego y les empiezo a dar. Sucede una desgracia social como hemos visto en algunos medios, entonces de ahí que digo, listo. Ya tengo a quien Agarro culpar. 2, 3 palabritas. Claro. Exactamente, agarro 2, 3 palabritas de algunos psicólogos, de algunos papers que más o menos encajen con lo que yo quiero presentar, listo, recorto y pego. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Listo, tal videojuego en donde los jóvenes pasan 5 o 6 horas al día, incentivan a que luego nuestros niños, nuestros jóvenes tomen estas actitudes. Tampoco así. Y de repente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos generaciones confrontadas en donde vos decís, mi papá, mi mamá de 40, 50 años, ¿qué hacen? Y ven tele y Sí, lo ven dicen, en la no, tele, mirá lo entonces que debe dice. ser verdad, claro. Sí. Tienen, esa es su verdad, digamos. Creen que Exactamente, lo esa que es su dice la tele verdad. es cierto. Y de repente nosotros que vamos y hacemos un clic y abrimos Pero lo que 20 quieren. pestañas, podemos decir, no, pero mira, acá tal caso, acá tal caso, acá tal caso. O retrocedamos años atrás, en donde vos podés decir Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaban estos jueguitos que Claro. incentivaron a que hagan estos sí, genocidios? tiene No razón. pasaron. Muy Claro. cierto. Entonces, ¿es realmente una cuestión de los videojuegos o es que en realidad a vos como medio hegemónico, como en televisión, no te gusta que te quiten el lugar que vos tuviste durante tanto tiempo? Sí, claro. Además, Y el otra nivel de parte- información que inventan, ¿no? Porque Claro. yo alguna vez digo, voy a ver esta nota. Y quizá hacen como gameplay simulado y ni siquiera es real. Y decís, no puede ser que hayas armado esto ni que alguien te lo esté Nefasto. creyendo. No, Es tipo, sí. Es increíble. Es una Sí, sí, farsa. Y ahí ya es como, Sí. por suerte para nosotros ya es como meme, ¿no? Y supongo que a medida que pasa el tiempo, Sí. cada vez su palabra va a valer menos. Pero Sí, el tema es que para nuestros abuelos no, para mi viejo no. No. Ese es el problema, Claro. que mi viejo que no entiende nada, te piensa llama que y te están dice, jugando en escuchame. serio. Sí, dejá de jugar que vas a salir a matar a alguien. Sí, sí. Y no es No, por ahí. obvio. No hay más mínimo. No. Y un punto importante es eso que constantemente nos resaltan a nosotros, que tenés que informarte bien, tenés que formarte bien. Bueno, si vas a dar una noticia de este estilo en un medio que tiene tanto impacto, busca gente que esté formada y especializada en ese área. No vengas y pongas a uno porque es tu figura estrella en la pantalla y le des y dale los papeles y que diga, bueno, y lee y repite lo que dice ahí y no Es que tiene le ni pagan. idea en A la realidad prensa de le todo pagan lo para que decir lo conlleva, que digamos, un uno videojuego quiere. y todo lo que tiene ese trasfondo. Busca a un periodista especializado. Hoy Exacto. tenemos tantas áreas especializadas dentro del periodismo. Pero no ¿Por qué no contratan. vas a buscarte una persona especializada dentro de esta área en que te pueda decir, no, separemos un poco los tantos y hagamos un análisis correcto
de lo que está aconteciendo en la actualidad. Entonces, yo Sí. creo que pasa mucho por esa parte, y no porque sea solamente mi opinión, sino porque es lo que se habla hoy en día a nivel comunicacional. Desgraciadamente, en materia de comunicación, esto es algo muy nuevo, por más que hablemos de que han pasado quizás, no sé, Generaciones. 10, 15 años desde que empezó a surgir toda esta moda. Es muy nuevo y todavía no se está, ¿cómo decirlo? No se está estudiando bien a fondo a nivel comunicacional cómo presentarle esto a las nuevas y a las viejas generaciones, cómo presentar una pantalla. Entonces, de repente, ¿qué pasó? Se presenta y dicen, chico de 13 años gana $1.000.000 en un torneo de tanto. Y de repente todo el mundo lo aplaude y dice, bien, bravo, orgullo argentino, que esto y que el otro. Y por el otro lado decís, ¿cuántas horas pasa este chico frente a la pantalla Sí, para haber llegado a de- tener el los nivel? comentarios de ese nene juega 15 horas por día y se gana plata. Y es tipo, no tenés idea del trabajo que tiene ese pibe invertido para haber llegado donde llegó. Ese lado todavía no lo ven. Bueno, No. No. por suerte tenemos un espacio como Academia de Videojuegos. Yo destaco que quedan, ¿no? los videos para ver en el canal de Bea Joven. Si quieren educar a sus padres, tíos, abuelos, lo que sea, los ponen a ver un poquito los videos y comparten ahí algo de tiempo para ayudar, ¿no? Para también achicar esa brecha y tener una mejor comunicación en la familia, más si su interés son los videojuegos, está bueno que quienes estén ahí apoyando sepan realmente de qué se trata y que no se basen en algo que escucharon en un programa de televisión o similar. Bueno, Juli, Jere, yo creo que ya estamos. No sé si sienten que les quedó algo por agregar. Estamos. No, creo que estuvo todo bastante completo. Estuvo muy buena la charla. Estuvo buena la La charla. conversación. Sí, la verdad que Sí. aprendimos La bastantes clase. cosas. Aprendimos un montón. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y con esto cerramos la primera semana de Buenos Hábitos. Habrán más charlas la semana que viene. Que obviamente Juli y Jerez, si quieren escucharlas, van a estar aquí en el mismo canal la semana que viene. Ok. Bueno, Julián, Jeremías, muchas gracias Por favor. Muchas gracias por a haber ustedes. sido parte. Muchas gracias a ustedes. Un Bueno, gusto. chicos, nos vemos la próxima en Academia de Videojuegos. Nos vemos. Chao.